RTP. Le damos la bienvenida al abogado Ider Salgado, docente de la UISEC, la Universidad SEC del Ecuador, para hablar sobre el trabajo infantil en el país. Bienvenido, estimado Ider, cuéntenos, ¿ha empeorado la situación del trabajo infantil en el Ecuador? Buenos días con todos, buen día Radio Tropicana, a todos los televidentes por las redes sociales y telescuchas y a las personas que participan en todo esto. Es un honor participar en este espacio. Un saludo desde la Universidad Internacional SEC y estamos aquí a las órdenes para hablar de este tema tan urgente y delicado que es el trabajo infantil y su impacto en la niñez ecuatoriana, ¿no? Abogado, quisiera iniciar esta ronda de preguntas con algo muy básico y también pues que es necesario conocer cifras, porque si hablamos de aumento debemos basarnos en algo. ¿Cuáles son las cifras y desde qué lapso venimos pues registrando el aumento del trabajo infantil en el país? Bien, según las nuevas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial, a nivel global, hay 160 millones de niños trabajando, lo que equivale a 1 de cada 10 en el mundo, ¿no? En el caso del Ecuador, el problema se concentra especialmente en zonas rurales, en actividades agrícolas, informales, comercio ambulante e incluso en sectores más complejos como la minería ilegal. Hay que considerar que si a nivel mundial estamos hablando de un 10%, en el Ecuador más o menos bordea el 15% el trabajo infantil. Estas cifras muestran que aunque hay avances normativos, aún queda mucho por hacer en cuanto a aplicación, fiscalización y prevención, ¿no? Y vamos a lo que falta por hacer, porque a mí me queda en asombro estas cifras que usted muestra. ¿Y por qué digo esto? A ver, ayer investigando y leyendo un informe del índice de paz global, establecía, por ejemplo, la inversión que el país ha hecho en los últimos 7 años en seguridad. Y contrastando con fuentes también del Ministerio del Interior, pues yo preguntaba cuánto es el presupuesto que se asigna a esa cartera de Estado y en qué prioridad se encuentra. En esa información, oh sorpresa, la seguridad, o por lo menos las carteras relacionadas a materia de seguridad, no son las prioridades del Estado, sino que se encuentra, por ejemplo, educación y en segundo lugar está salud, dentro de las prioridades del Ministerio de Finanzas para desembolsar. En este sentido, si Ecuador prioriza, por ejemplo, hay más escuelas y más docentes que Policía Nacional, que debería ser lo correcto, y salud también pues genera y se encuentra dentro de las prioridades del Estado, ¿dónde está ahí la falla cuando se hacen los cálculos para finanzas? ¿Dónde está, por ejemplo, las fallas y qué carteras de Estado tendrían que intervenir para pues aminorar el índice de trabajo infantil en el país? Aunque Ecuador cuenta con normas claras, bastante estructuradas, porque ha tomado como referencia las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, lo que falta para ajustar esas cifras justamente es una aplicación efectiva y una política sostenida. Primero, necesitamos fortalecer la fiscalización de encontrar los lugares, hacer una especie de catastro para identificar ese tema de trabajo infantil. ¿Qué sucede? Veía el otro día en una red social, les hacían entrevistas a niños, niños jóvenes, casi adolescentes, que les preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y estos niños respondían, yo quiero ser parte de algún grupo de delincuencia organizada. Esto es increíble escuchar en niños, era un grupo de 4 o 5 niños que estaban estudiando y les preguntaban a estos niños, entonces tú no quieres venir a la escuela. No, es que eso no me da dinero, eso no me da plata. Y el problema es justamente es no solo el tener
fuentes de trabajo, sino también tener una sensación, tener una vida digna, como manda la Constitución, para la familia como fuente de la sociedad, como núcleo de la sociedad, en donde sabemos que aquellos principios de educación en los que nos esforzamos diariamente, en los que van a la escuela, en que aprenden, les dará réditos adecuados. Pero hay que comenzar trabajando, antes de comenzar a trabajar por el tema de fiscalización, de presupuesto, perdóneme, es comenzar a trabajar en los principios y valores que debe tener una familia. Entonces, desde el punto de vista de la política ecuatoriana, los gobiernos, y yo creo que este gobierno está bastante comprometido con esto, es primero fortalecer la inspección laboral, especialmente en zonas rurales e informales. Invertir en educación gratuita y de calidad, pero no solo que sea de palabra, porque usted justamente ha hecho una investigación, es adecuada, dice, nosotros tenemos un presupuesto y primero esta educación, ¿no? Doctor. Resulta que la ejecución de ese presupuesto no es el adecuado, ¿no? Doctor, y de hecho, yo ayer sacaba una columna donde decía o escribía lo que muchos también han expresado aquí, creo que el que más nos lo recuerda es el doctor Fausto Ortiz, ¿no? Que la Constitución manda a que incremente año por año hasta llegar a cierto porcentaje del PIB el gasto en educación y el gasto en salud. Pero lo que se hace generalmente es empezar con un presupuesto inicial donde se da el aumento año a año, pero después el ministerio cierra la llave, y el Ministerio de Finanzas, y le dice al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y a los otros, no autorizo a que trabajen con estas partidas, baja el presupuesto devengado, finalmente el codificado, y no hubo nunca un incremento. A veces incluso se puede ver hasta una disminución. Entonces, y claro, disminución en términos absolutos, y luego mira tú frente al nivel de población y el PIB. Pero lo que quiero decir es, tenemos ese problema fundamental de una limitación, de una falta de recursos, que es lo primero. Y lo segundo, incluso si pusiésemos más dinero en la educación, ¿ya? Si hay educación, pero no hay salida laboral para los estudiantes, la gente igual pues va a perder fe en el sistema educativo. Vamos a tener deserciones del sistema educativo porque, como usted dice, lo que buscan es plata, pero plata, habrá uno que otro ambicioso, pero muchos más que quieran sobrevivir. Y quiero terminar también incluyéndole algo más para que usted nos dé su criterio, doctor. Muchas veces las fundaciones que intervienen, ¿no? Ya la sociedad civil, incluso a veces hasta el Estado, que entran a los barrios, te ponen canchas, ¿ya? O regalan pelotitas de fútbol y dicen, pues niño que hace deporte nunca se vuelca a la delincuencia, ¿no? ¿Ya? Porque ahora los que reclutan para, digamos, actividades a las que no deberían estar dedicados los jóvenes no son trabajos informales, son el crimen organizado. Y ha sido ampliamente estudiado, sobre todo en Latinoamérica, que simplemente poner canchitas y organizar, digamos, torneos deportivos no rescata a nadie del abismo de la pobreza o de la delincuencia organizada. Entonces, con recursos limitados, ¿por dónde deberíamos empezar? ¿Qué es la acción concreta, estudiada ya, con resultados quizá en Medellín, quizá en Sao Paulo, no sé, que pudiésemos implementar aquí en nuestras ciudades y en nuestros campos? A ver, la Constitución del Ecuador, como usted bien lo ha dicho, establece claramente que el Estado debe garantizar la educación pública, gratuita y además de calidad. Suena muy romántico, suena muy correcto, suena muy razonable. Pero además la Constitución ordena el incremento progresivo, como usted lo ha dicho, del presupuesto destinado a educación. Sin embargo, esta es la primera parte, en la práctica vemos lo contrario. Recortes presupuestarios, falta de inversión de infraestructura o inversión en infraestructura inútil para las comunidades, sobre todo rurales. Reducción en capacitación docente y precarización del sistema educativo. Esto es lo que hemos encontrado, ¿no? Simplemente desde la universidad hemos hecho esta investigación.
Esto tiene un impacto directo en el trabajo infantil. Cuando un niño no encuentra en la escuela una oportunidad real, cuando no hay docentes capacitados ni apoyo familiar, la opción de trabajar se vuelve más viable que la de estudiar. Pero sumémosle a eso las ofertas inadecuadas, ilegales y criminales que hacen los grupos de delincuencia organizada, es mucho más atractivo. En mi casa casi no tengo ingresos, le veo a mis padres, le veo a mi familia sufrir y ellos están haciendo un esfuerzo para mandarme a la escuela. En la escuela no estoy aprendiendo nada, pero resulta que hay un grupo ahí de gente que les comienzan a llamar y decir, mira, esto comienza a veces por el microtráfico de estupefacientes. Entonces, el niño que no está acostumbrado a manejar dinero, y hablamos de niños, vemos, a ver, tomemos un ejemplo cercano. El que atenta contra la vida del candidato colombiano es un menor de 14 años. Uh-huh. O sea, hay que tener conciencia. Pero esto pasa en nuestro país. Por eso, si hablamos en serio de erradicar el trabajo infantil, el primer paso es cumplir con la Constitución y priorizar la educación como política de Estado. Vamos a ver, este gobierno tiene un plan bastante importante que lo está implementando a través de la ministra de Educación, pero no solo queda ahí en el Ministerio de Educación, también tiene que ir al Ministerio de Inclusión Económica y Social, de poder ayudar, de poder dar políticas, capacitación, no solo a los docentes, sino a la familia, a esa familia vulnerable. Entonces, tenemos también un Ministerio de Economía que tendrá que revisar junto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social esas ayudas. Y cuando yo pueda tener una conciencia, primero, de lo que está sucediendo, de políticas claras, entonces me puedo meter a hacer canchas, lugares de recreación, escuelas. Pero mientras yo no tenga claro esto, simplemente es lo que ha sucedido con escuelas, las famosas escuelas del milenio. Y esto no es ningún tema político, es un tema real. Elefantes blancos en zonas rurales que no se utilizan absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no se hizo un estudio adecuado. Entonces, es cierto que muchas fundaciones, organizaciones sociales e incluso programas de gobierno han hecho esfuerzos importantes entrando en barrios vulnerables, generando espacios de apoyo escolar, alimentación o prevención, pero lamentablemente esto no ha sido suficiente. En muchos sectores la ausencia real y sostenida del Estado ha sido aprovechada por el crimen organizado, como he dicho. Si un niño no tiene acceso a la educación adecuada y precisa, pero sobre todo en la conciencia, en el fuero interno, tanto de la familia como la del niño, si no tiene salud, si no tiene cultura o espacios seguros, entonces la calle es la forma más fácil y adecuada que la calle y el crimen organizado se vuelve una necesidad. Por eso, más allá de las intervenciones puntuales, se necesita presencia estatal permanente, inversión sostenida, porque presupuesto es lindo, pero tiene que haber una inversión sostenida y un enfoque integral que combine educación, seguridad, oportunidades y prevención, ¿no? Abogado, 9 de la mañana ya con 1 minuto. Le agradecemos muchísimo por haber tratado este tema que es fundamental y esencial, sobre todo ahora que el gobierno ha establecido como prioridad la niñez y la adolescencia para quitarla de las manos de estas bandas criminales. Muy amable por habernos acompañado en la mañana en RTP. A ustedes muchísimas gracias. Y solamente termino con esto: erradicar el trabajo infantil en el Ecuador no es solo una meta legal, es una obligación moral y un compromiso con el futuro del país. Agradezco este espacio, sigamos trabajando en esto y estamos a las órdenes como universidad, como docente y como profesional del derecho para lo que ustedes necesiten en estos temas que son importantes que la comunidad escuche. Un buen día a todos y un buen fin de semana. Igualmente. Seguramente pues lo volveremos a contactar porque necesitamos esta voz desde la academia. RTP